Entonces, esta es la segunda clase de selección de modelo. Hasta ahora habíamos visto selección de modelo usando, monitoreando el error cuadrático esperado, por decirlo de alguna forma. Y habíamos visto que técnicas para hacer una evaluación coherente de esta cantidad como métrica de selección para nuestros modelos era hacer entrenamiento, validación y test, ¿ya? Y también hablamos de cross-validation y en particular de la técnica leave P out y leave one out. Look B. Leave one out cross-validation, leave P out cross-validation. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver una técnica alternativa que es calculando unos índices. Entonces, ¿por qué, ¿por qué vamos a ver esta técnica? Si se dan cuenta, la técnica de cross-validation lo que está diciendo es que tengo mis datos los voy a graficar así como en la clase pasada, ¿cierto? Tengo mi primer dato, segundo dato, tercer dato, también décimo dato. Entonces, lo que estamos haciendo es de alguna forma en las técnicas de la clase pasada, es no ver todos los datos, ¿ya? Censurar algunos datos y entrenar con solamente una parte de mis datos, ¿ya? Y usar el resto para verificar que efectivamente mi entrenamiento estaba bien. Entonces, eso tiene sentido, ¿cierto? Es como súper responsable, por decirlo de alguna forma, porque me estoy poniendo en el caso que si hubiese más datos, más datos que yo no tengo, porque siempre puede haber más datos, bajo el supuesto que puede haber más datos, y yo realmente entrené con todos mis datos, entonces como mi modelo va a ser usado, después va a ser usado en nuevos datos que yo no vi. Entonces, en ese caso, yo no tengo ningún control sobre cómo va a portarse mi modelo y no puedo garantizar que va a estar bien. Entonces, yo simulo ese escenario con mis propios datos. Y digo, ok, de los datos que tengo, solamente con una sección voy a entrenar y voy a usar otros como validación para ver que efectivamente mi modelo quedó bien entrenado. Y el verificar que un modelo quedó bien entrenado es tan importante como la propia entrenación, el propio entrenamiento del modelo. ¿Ya? Entonces, pero a uno le gustaría hacer algo un poquito más automático, ¿cierto? Si yo tengo un conjunto de datos, de esta forma, a mí me gustaría usar todos los datos con algún mecanismo, ¿ya? No estoy diciendo que el entrenamiento igual que antes, pero con algún mecanismo en donde yo entrene mi modelo y producto del entrenamiento me dé un índice, no que tenga que dividir los datos en dos, ¿ya? Entonces hay una cantidad que es súper clara, que la hemos visto yo creo que, no sé, 3/4 del curso ha sido ese objeto, en donde, que me permite entrenar mi modelo y al mismo tiempo el resultado del entrenamiento me dice cuán bueno quedó. Y eso, no sé si alguien me puede decir qué elemento es la verosimilitud. ¿Ya? Cuando uno entrena mediante máxima verosimilitud, ocupa todos los datos, entreno y el valor final, o sea, el máximo de la verosimilitud me dice cuán bueno es mi modelo. Ahora, en realidad no es tan así, porque en distintos modelos la verosimilitud es relativa. Por ejemplo, modelos con distinta cantidad de parámetros, la verosimilitud va a ser de distinto orden. Modelos con distinta cantidad de datos, perdón, entrenamientos con distinta cantidad de datos, también la verosimilitud va a ser relativa, ¿cierto? Entonces, para un modelo que es de la misma familia, que tiene la misma cantidad de parámetros y usa los mismos datos, ahí uno podría recién empezar a comparar las verosimilitudes, ¿ya? Entonces, como que es un proxy para comparar, pero no directamente, ¿ya? Entonces, con eso en mente, vamos a ver el criterio de información de Akaike, ¿ya? ¿Alguien acá ha escuchado esto? ¿Lo conoce? ¿Lo han usado? Yo en econometría y el charts Ya, vale. ¿Y para qué lo usaban? para seleccionar modelos. Claro, entonces seguramente tenía ahí una serie de tiempo y tenía modelos con distinta memoria, que distinto orden. Entonces teníais que seleccionar qué modelo o qué orden o cuántos datos para atrás mirar, algo de ese tipo. Cuántos rezagos y cuántos periodos de media móvil.
Ya, vale. Bien, entonces, para ese tipo de cosas se usa el Akai y varios otros términos, ¿cierto? Por ejemplo, en series de tiempo, uno tiene, esto no se puede hacer el precio de una acción o algo así, eh, y en general los modelos que uno ocupaba hacer este tiempo son discretos, ¿cierto? Entonces yo lo dibujé así continuo, pero en realidad uno tiene una colección de puntos. ¿Ya? Entonces uno quiere, en general, predecir cuál es el próximo valor, cuánto va a valer la serie acá, ¿cierto? Porque esto no se puede indicar si es un indicador macroeconómico, si es el estado del mercado o algo así. No sé, creo que ahí ustedes saben más que yo de eso. Puede ser también una señal de vibración en una máquina, ¿cierto? Porque si la máquina vibra a tal frecuencia fundamental, entonces se rompe. No sé, algo así. Entonces, los modelos de serie de tiempo, que no sé si los alcanzaremos a ver en el curso, vamos a ver uno, pero no sé si en forma general. Funcionan de la siguiente forma. X traspuesto igual f de x t a la menos 1, x t a la menos 2, x t a la menos p. ¿Ya? Es decir, la función en un instante t depende de el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, así p veces. ¿Ya? Es un modelo de orden p. Entonces p denota la memoria del proceso. ¿Ya? Si yo necesito mirar 100 instantes para atrás, el proceso tiene larga memoria, y si necesito mirar solamente 2p para atrás, el proceso tiene mala memoria. ¿Ya? Entonces, para analizar este tipo de series, uno tiene que primero entrenar un buen modelo dinámico de la serie. ¿Ya? Algunos modelos conocidos de este tipo, no sé si lo hayan escuchado, son los modelo autorregresivo, modelo moving average, modelo que combina los dos, ¿cierto? ARMA X, esos son modelos lineales. ¿Ya? Y por supuesto, esto también tiene un ruido, ¿ya? Tiene una perturbación. Entonces acá hay que, por ejemplo, se puede usar para determinar el P. ¿Ya? Entonces uso P igual 1, P igual 2 y calculo Kaique para este modelo para P igual 1, P igual 2, P igual 3, ¿ya? Lo que quiere decir que elijo P igual 1, entreno mi modelo, calculo a Kaique. Elijo P igual 2, entreno mi modelo, calculo Kaique y grafico el Kaique en función del P. Y esperaría obtener una cosa así. ¿Ya? Entonces digo, elijo ese, P igual 7. ¿Ya? Pero ¿qué es el Kaique? Entonces, consideremos un conjunto de observaciones, ¿ya? Generadas por una distribución desconocida, ¿ya? Un modelo desconocido, por supuesto, que pertenece a una familia paramétrica cuyos parámetros están en teta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros datos van a ser modelados por una distribución de parámetro teta. O en este caso, la función tiene un parámetro que es teta. ¿Ya? De hecho, P en este caso es parte del teta. Punto, faltó ahí. ¿Ya? Entonces, una forma, bueno, por supuesto podemos escribir el estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? El estimador de máxima verosimilitud del teta es el argmax de L o el argmax de log L. ¿Ya? Y en este caso, con teta, por favor, consideremos todos los parámetros de nuestras distribuciones. ¿Ya? No solamente los que están, no solamente los parámetros que son lineales, sino que pueden ser órdenes, ¿ya? Parámetros más complicados de determinar. O sea, una forma de evaluar el desempeño real de estos estimadores es mirando el riesgo de predicción, ya que es algo que no hemos visto todavía, el cual se ve reflejado mediante la log verosimilitud, mediante la esperanza de la log verosimilitud. Y esto es un concepto que no hemos visto ahora, así que este minuto es importante. Cuando hacemos máxima verosimilitud, fíjense que nosotros solamente consideramos un conjunto de datos que es finito. ¿Ya? Solamente, por supuesto, es todo lo que tenemos, no podemos hacer nada mejor. ¿Ya? Entonces, queda la pregunta, y esto es esencial para entender la derivación de la Kaique, que si yo calculo mi función de verosimilitud con un D1, ¿ya? Mi función de verosimilitud puede ser algo de ese tipo. ¿Ya? Entonces yo calculo el estimador de máxima verosimilitud del teta y eso me da el teta correcto, ¿cierto? Pero yo
en otro instante, ¿cierto? Puedo tener otra colección de datos, de 2, que es lo que veíamos un poco en la clase pasada, ¿cierto? Y bueno, de 2 me puede dar algo que es así, y me da otro, me da teta borro 2. Y por supuesto, después puedo tener un D3, ¿cierto? Que me puede dar algo así. Y el máximo también que por acá, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo incorporo el hecho de que, cómo incorporo en mi estimador el hecho de que como tengo, perdón, antes de la pregunta. Entonces lo que nos gustaría hacer realmente es encontrar la función, porque podemos entender estas funciones de verosimilitud como funciones de verosimilitud muestral, ¿ya? Porque dependen de un conjunto de muestras, ¿cierto? Pero a nosotros nos gustaría encontrar la función de verosimilitud poblacional, que es la que tiene todos los datos, ¿no? Que esto es un juguete nomás, ¿cierto? Estoy pensando que puede ser algo así, ¿no? Entonces, los máximos aparecieron, ¿cierto? Ahí apareció un máximo, ahí apareció el otro, y aquí este es el verdadero máximo, ¿cierto? Que es L de teta, todos los datos que existen, ¿cierto? No solamente los que yo puedo mirar. Entonces, el cálculo de la Caique está en torno a entender cuán malo fue mi máximo calculado en función del máximo real, que nunca puedo medir, ¿ya? Y más que escribir L de todos, yo puedo escribir la esperanza de L, ¿ya? Que es lo mismo, en realidad. Entonces, una forma de evaluar el desempeño de este estimador es el riesgo de predicción, lo cual se ve reflejado por la log verosimilitud de teta sobre las posibles observaciones, ¿ya? Entonces, eso es la esperanza de la verosimilitud evaluada en el máximo, ¿cierto? La esperanza de la verosimilitud del teta de máximo de verosimilitud dado un dato, pero calculada la esperanza en función de esta variable aleatoria, ¿ya? Entonces, cuando yo voy iterando por distintos valores de este dato, iterando por distintos valores de este dato, voy iterando por distintas formas de la función de verosimilitud, ¿cierto? Y hay una que es el promedio, que es la que dibujé en rojo. Entonces, dado que solo tenemos una cantidad de muestras finita, es posible obtener un riesgo empírico. Claro, yo puedo obtener una realización de esta variable aleatoria. Entonces, en el entendido de que esto, que es esto, es una variable aleatoria, porque es una función, la función de verosimilitud, evaluado en su máximo, entonces un punto, ¿cierto? Lo que le dice tica acá, para el dato X, ¿ya? Pero es una variable aleatoria, porque depende de cada X. Entonces yo a esto le puedo hacer esperanza y encontrar el X esperado, ¿ya? Eso es lo que y a eso me estoy refiriendo como riesgo, ah, riesgo real, ¿ya? Ahora, como no puedo calcular esta esperanza porque no conozco la ley de X, porque si conociese la ley de X, la verosimilitud la tendría gratis, ¿cierto? Yo puedo hacer una aproximación usando muestras de esta esperanza, ¿ya? Y a eso le voy a llamar el riesgo empírico, ¿ya? Y que es L, teta, el máximo de n muestras, tomando 1, 2, hasta n muestras, ¿ya? Entonces voy a definir dos riesgos. En primer lugar, el riesgo se define como menos la esperanza, ¿ya? Me faltó ese menos, ¿ya? Entonces, el riesgo empírico, que es mi función de verosimilitud, ¿cierto? Evaluada en su máximo con el signo menos, ¿ya? Porque recuerden que la verosimilitud, mientras más alta, mejor, pero como esto es un riesgo, lo voy a definir como menos la verosimilitud, ¿ya? Donde el gorrito es la log verosimilitud en el estimador de máxima verosimilitud empírico, ¿ya? O sea, el que maximiza para el conjunto D. Y por supuesto el riesgo real, que es L0, ¿cierto? L0 lo defino como la esperanza de la verosimilitud en un punto, evaluado en su propio máximo en su propio estimador de máxima verosimilitud, ¿ya? Y está multiplicado por n,
simplemente porque D tiene n muestras. ¿Ya? Entonces tengo cardinalidad de D, n. ¿Ya? Y para poder comparar las dos cantidades, como esto tiene n cálculos de la verosimilitud, esto lo multiplico por n porque la esperanza es de una sola muestra. Entonces, para calcular el acaique, vamos a ver la diferencia entre ambos riesgos. O sea, el sesgo de asumir que el riesgo real es el riesgo empírico. Porque cuando uno hace, y ahora vuelvo atrás un segundo, cuando uno hace máxima verosimilitud, está asumiendo que eh, el riesgo del modelo es la verosimilitud. Pero con esto yo les estoy diciendo que es una muestra de la verosimilitud. ¿Ya? Hay una verosimilitud real. ¿Ya? Entonces voy a ver cuán sesgado está este elemento con respecto a este. Eso fue igual un poco profundo, así que si quieren hacerme una pregunta, ahora es el momento. Ya, Patricio pregunta si podía repetir la idea. Voy por parte, pero más rápido. La forma en que hemos ajustado modelos hasta ahora es mediante máxima verosimilitud. Entonces la función de verosimilitud para nosotros es un elemento esencial. ¿Ya? Sin embargo, cada vez que hacemos máxima verosimilitud, estamos únicamente considerando un set finito o determinado o específico de datos, que es D. Entonces, cuando nosotros hacemos máxima verosimilitud, corremos el riesgo de encontrar un valor que está ajustado solamente a ese subconjunto de datos. ¿Ya? Entonces, para eso, dos cosas. Lo primero es vamos a definir una función de verosimilitud que considera todos los posibles datos que no podemos calcular, ¿ya? Que es porque es la esperanza de la función de verosimilitud con respecto al argumento, o sea, iterada por todos los posibles datos que uno puede haber observado, que en la práctica es imposible, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros queremos estar midiendo o consultando ciudadanos para calcular, no sé, la edad promedio, ¿cierto? El estimador de máxima verosimilitud de una muestra particular va a ser el promedio muestral de las edades, por ejemplo. Dije edades o dije estatura, bueno, edades. Claro, y ese es el máximo de la verosimilitud cuando yo considero ese conjunto de datos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál sería el máximo de la función de verosimilitud si yo considerara todos los habitantes de Chile? ¿Ya? Por supuesto no puedo hacerlo, ¿ya? Porque no, solamente voy a hacer una encuesta, tengo recursos limitados y voy a consultar a 1000 personas, no puedo consultar a 20 millones. ¿Ya? Entonces, eso para justificar que existen dos tipos de funciones de costo. Una que es la empírica, que es la función de costo que yo construyo con mi conjunto finito de datos, y otra que es la función de costo teórica, si quieren, o latente, ¿ya? Que es la función de costo real sobre toda la población que es imposible de censar de datos. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta parte va a ser verificar cuán sesgado o cuán incorrecto está la función de verosimilitud empírica versus la real. Ahí, Patricio, no sé si con esa explicación más condensada te orientaste un poco más. Ya. Entonces, solamente una formalidad, no vamos a calcular las funciones de verosimilitud, vamos a calcular menos su esperanza porque ese es el riesgo. ¿Ya? Pero para la práctica, no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer aproximaciones de Taylor de ambas, en el entendido que a medida yo tomo más y más datos, el riesgo empírico converge al real, entonces la cola de la expansión de Taylor también se va a cero y me quedo con la comparación de los primeros tres términos. ¿Ya? Entonces, voy a hacer otro dibujo acá. Tenemos dos riesgos. Tenemos la función de verosimilitud real, que es esta, ¿cierto? Que le voy a llamar L0. La duda. 1-2 sería la esperanza. Estoy viendo el chat por si acaso. 1-2 sería la esperanza, sería como el dato no esperado, contrario a la maximización que hacemos. No entendí la pregunta. 1-2. La esperanza
sería como el dato no esperado. Ah, ya. No, la menos esperanza es simplemente porque voy a ocupar este mismo dibujo. Esta es mi función de verosimilitud, ¿ya? Entonces, la función de verosimilitud es, dado un teta, cuán, cuán probable es que los datos hayan salido de mi teta. Entonces, yo voy a trabajar con otro elemento que es menos esto, ¿cierto? Que es eso, y que básicamente dice para cada teta cuál es el riesgo o el costo o cuán malo es usar ese modelo para decir que mis datos son, no, perdón, cuál es el riesgo de usar ese modelo para modelar mis datos. O sea, es simplemente una anotación. Todo el análisis que vamos a hacer podemos hacerlo perfectamente en función de la verosimilitud. Por eso es la menos esperanza. Entonces, como es un riesgo, yo creo que mientras menos riesgo, mejor. Por eso es la menos verosimilitud. Eso. Vale. Buena pregunta. Ya, entonces esta es la función de verosimilitud poblacional, ¿cierto? Es population likelihood, no sé si suena bien la medida de la función de verosimilitud poblacional. ¿Cierto? Que L es 0 y le asigno su máximo. Su máximo también lo voy a llamar teta 0. ¿Ya? Entonces voy a hacer una expansión de Taylor de segundo orden en torno al máximo. ¿Ya? Entonces tengo el término de orden 0, ¿cierto? Que es L en 0, que es lo que está aquí, que es esto que está aquí, ¿cierto? Después tengo la derivada en el máximo, ¿cierto? Y después tengo la segunda derivada, es el hessiano, con los términos correspondientes, ¿cierto? Entonces me queda una cosa así. ¿Ya? ¿Por qué este término es 0? Aquí les voy a hacer varias preguntas que son súper simples, así que si quieren me las responden rápido para que avancemos. ¿Por qué ese término me lo eché y es 0? Porque máximo, derivada máximo. Porque estoy en el máximo, ¿cierto? Por eso convenientemente hice la descomposición ahí. Ya, eso es 0. Ahora, otra pregunta, que esta es una pregunta súper importante. ¿Por qué hice un Taylor de orden 2? ¿Qué evidencia tengo para decir que esta cantidad puede ser cuadrática? Bueno, no es cuadrática, estoy diciendo que la cola no la voy a pescar después, pero ¿por qué cuadrática? ¿Por qué tiene sentido decir que esto puede ser cuadrático? La clave para esa respuesta es recordar que esto es la log verosimilitud, no la verosimilitud. Ya le voy a dar otro hint. Si estoy diciendo que log verosimilitud es cuadrático, entonces, ¿cómo es la verosimilitud? Sí, convexidad, está bien. Pero más específico todavía. Como una distribución normal, ¿así? Claro. O sea, esta es una aproximación. Si yo estoy en el espacio de las distribuciones, la verosimilitud no es una distribución, pero puede tener la forma de una distribución. Estoy diciendo que la log verosimilitud está siendo aproximada por una parábola, entonces es eso equivalente a decir que la verosimilitud estoy aproximándola por una gaussiana. Entonces, un Taylor de segundo orden en el espacio de las log distribuciones es como hacer una aproximación gaussiana en el espacio de las distribuciones, y ahí sí tiene sentido, ¿cierto? Porque al menos siempre la dibujamos así. ¿Cómo que de parábola pasó a normal? Exponenciando. O sea, tengo eso, y pongo pum, y ahí me queda gaussiana. Eso. Ya. Bien. Entonces, la aproximación, porque alguien podría decir, ah, sacaste un Taylor debajo de la manga. Sí, ya, pero esta es la razón. Y esto fue para la poblacional, ¿cierto? Ahora veamos la empírica. Ah, bueno, antes de la empírica calculemos el riesgo, ¿cierto? El riesgo es la menos esperanza de esto. Entonces, esto ya, ustedes me dijeron por qué lo usamos, ¿cierto? El riesgo empírico. Tengo esto, ¿cierto? Tengo que multiplicar por n, porque esto es para una muestra, ¿cierto?
y esto también lo multiplico por n, ahí está el n, está bajo el 2, y tengo la esperanza. ¿Ya? ¿Y por qué la esperanza? Porque recuerden que esto es el gradiente cuadrado de, ¿quién? De L0. De L0, de teta 0, x. ¿Ya? Porque es la segunda derivada de la función de verosimilitud. ¿Ya? Por eso la esperanza llega hasta ahí nomás. Llega hasta ahí, ni siquiera llega hasta acá. Porque, ojo, que este elemento es el máximo de esta función, entonces también depende de x. Ya. Por otra parte, por otra parte significa que ahora nos vamos al riesgo empírico. ¿Ya? Para el riesgo empírico podemos hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Pero alrededor de... Y aquí no estoy seguro si voy a tener un error. Alrededor del... No de su propio máximo, sino que del max... Ya, ok. Creo que este es el truco. Esperemos que vayamos por buen camino. Ya, entonces, voy a hacer otro Taylor ahora, ¿ya? A la verosimilitud empírica, pero en el máximo de la verosimilitud real, del riesgo real. ¿Ya? Entonces vamos. La verosimilitud empírica, la log verosimilitud empírica, como los datos son I y D, la separo en la suma de las log verosimilitudes para cada muestra. Y aquí viene el Taylor. ¿No? Ese es Taylor. Entonces, Taylor en torno a teta 0, ¿okay? Primer orden, teta en torno, segundo orden, ¿cierto? Tengo ahí la diferencia y tengo el gradiente, y aquí segundo orden, el hessiano y las diferencias. ¿Ya? En este caso, esto no es 0, como en el caso anterior, porque estoy en torno al máximo de la verosimilitud poblacional, no de esta verosimilitud. ¿Ya? Entonces, para eso hice este dibujo. Entonces, para la otra verosimilitud, que me va a quedar una cosa así, por ejemplo, ¿ya? Estoy haciendo un Taylor en torno al máximo de esta. ¿Ya? Estoy haciendo el Taylor aquí. Entonces, el Taylor aquí tiene el término en 0, el término en 1, que no es 0, ¿ya? Porque no es el máximo, y el término cuadrático. No sé cómo va a quedar algo así. ¿Ya? Pero sí, yo puedo hacer un truquito para simplificar esto, ¿ya? Que es lo que está acá. ¿Ya? De aquí me voy para acá. ¿Ya? Y ahora voy a ocupar el hecho de que, del máximo, ¿ya? El máximo de la verosimilitud empírica. Ahora voy a ocupar esto. ¿Ya? Entonces, como yo sé que la verosimilitud empírica en teta gorro, porque su máximo alcanza su máximo, entonces esto lo voy a extender con esta cantidad, que es el propio gradiente, que es 0, ¿ya? Porque es el gradiente de L en su propio máximo, es 0. ¿Ya? Y ahora puedo hacer un Taylor de esto en torno, perdón, un Taylor de esta cantidad que acabo de introducir, puedo hacer un Taylor en teta 0. ¿Ya? Entonces, hacer un Taylor de esto en teta 0 me queda L teta 0 xy, que es lo mismo que está allá, menos gradiente L teta 0 xy por teta gorro menos teta 0, que es hacer un Taylor ahí. Lo primero que va a pasar es que voy a eliminar eso, ¿ya? Ese menos me va a dar vuelta esto que está acá, y me va a quedar el doble gradiente, porque el gradiente estaba afuera, ¿cierto? Entonces me queda doble gradiente de L, y si me invierte esto, me queda eso que está ahí. ¿Ya? Esto lo mantengo, identifico que esto es una suma de Monte Carlo de la segunda derivada de la función de verosimilitud. Entonces lo aproximo mediante n veces la esperanza del hessiano. ¿Ya? Porque esto es el hessiano empírico, y la suma es una aproximación de Monte Carlo, entonces lo aproximo por la esperanza con el n que está ahí. Ya, entonces, paréntesis, me podrían decir que estoy haciendo una cantidad excesiva de aproximaciones. Sí, estoy de acuerdo. ¿Ya? Uno puede no estar de acuerdo con todas estas aproximaciones, pero es para llegar a un índice, y esta es la forma que se deriva el índice. ¿Ya?
Ya, entonces sustituimos ahora estas expresiones, que al final es puro álgebra, así que si se perdieron una parte, no es grave. Entonces, sustituimos en L, ¿cierto? Todas estas expresiones y tengo L aproxima a lo siguiente. Esto es lo mismo que estaba acá, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer ahora es, perdón, eso. Y lo que tengo que hacer ahora es reemplazar esto que encontré abajo aquí. ¿Ya? Y me queda eso que está ahí, está acá. Y esto es eso y es eso. Y más encima me quedaron los dos términos iguales, fíjense. Tengo ese término y tengo, o sea, básicamente el término de primer orden y el término de segundo orden son iguales, salvo el signo, ¿cierto? Porque fíjense que este y este están al revés. Y el multiplicador. Entonces, tomando eso en cuenta, este es mi riesgo, ¿cierto? Se mantiene el orden 0 y queda el orden cuadrático. Entonces ahora puedo notar la diferencia, ahora puedo encontrar el sesgo, ¿cierto? Que es la esperanza del riesgo empírico menos el riesgo real, o sea, tomo esto, 4.7, y lo resto, perdón, no 4.7, 4.8, que es el riesgo, 4.8, y lo resto con el empírico, que es esta, que justo no le puse número, ¿ya? Entonces 4.8 menos estrella me da esto. ¿Ya? Que por supuesto la primera parte la tienen igual porque hice el Taylor en torno al máximo del riesgo real, entonces solamente la diferencia es esto que está aquí, y este con un más n medio, y de hecho esto tiene un menos n medio. Ya. Entonces ahora sigamos haciendo aproximaciones para poder entender qué es esto. Aquí voy a tomar un supuesto y quiero que alguien me diga por qué. Profe, Sí. antes tengo una duda de por qué hizo como el Taylor alrededor de ese máximo, del θ-0, que está arriba. Riesgo real, creo. ¿Cuál de los tres Taylor? El que hacen a ver, sube un poquito. El que dice que hacen el riesgo real, ese. Por otra parte, realizando la expansión de Taylor en el segundo orden en I alrededor de θ-0. Ese. ¿Eso? ¿Este? Sí, sí. Ya, lo hice porque eso me lleva al número que quiero encontrar abajo simplemente, pero en la práctica lo que está pasando es que ese... perdón, ¿dónde estoy? Me perdí. Me perdí. Un segundo. L0, θ0, L0. Ya, lo hice porque, fíjate que el primer término del real es este que está aquí. ¿Cierto? Entonces, si hago el Taylor en torno a... Si hago el Taylor en torno a ese punto que tú me estás preguntando, el primer término de mi otra aproximación es ese. Entonces, cuando tome la esperanza, van a ser iguales. Recuerda que a este le tengo que tomar la esperanza después, que es lo que hice acá. Entonces, apareció este término, que es igual a ese. Entonces, como lo que yo quiero es encontrar la diferencia entre el riesgo real, R teta gorro, y el riesgo empírico, RD, quiero empezar el Taylor en el mismo punto. Porque la esperanza de este punto tiene que ser ese. ¿Ahí sí? A mí se entiende por el chat, pero no sé si es la misma persona. Sí, 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 sí. Ya, Sí, vale. lo que pasa. Entonces, básicamente estoy haciendo un Taylor partiendo igual para poder eliminar esos términos y la cola también la estoy ignorando. Entonces, estoy comparando órdenes 1 y órdenes 2. ¿Vale? Ya. Ya, gracias. Vale. Entonces, aquí un supuesto más. No, yo creo que esto es lo más coherente de todas las aproximaciones. Bueno, tenemos que el sesgo, ¿cierto?, entre ambos riesgos es esto que está aquí, ¿ya? Y esto quiero una forma más manejable, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una variable aleatoria, que es teta. Perdón, teta menos teta 0, ¿cierto?
aquí también depende de teta. Entonces, como sé que la desviación del parámetro, a ver, este es el parámetro de máxima verosimilitud, ¿cierto? Y estoy diciendo que tengo esta resta, entonces estoy considerando como una perturbación en torno al parámetro de máxima verosimilitud, ¿ya? Pero sé que el parámetro, que desviaciones en torno al parámetro de máxima verosimilitud cumplen con esto, ¿ya? O sea, si yo me desvío un poquito del parámetro, eso es como una normal. ¿Alguien que me diga por qué puedo asumir eso? Esto es una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, al normalizar esto, esta diferencia, esto de aquí se comporta como normal. Esto es normal. Que alguien me diga por qué eso es posible. Como por ley de grandes números. No, no es por la ley de los grandes números. Tiene pinta de teorema central del límite. Tiene pinta. Es algo un poco más específico que es consecuencia, por supuesto, como un millón de cosas de ese teorema. Pero Patricio, por ejemplo, me podría decir por qué. Y como no sé, no veo otros nombres. A ver. No sé qué más me puede decir. A ver. Tristán creo que también me puede decir. Yo ya me tiré a la piscina y no y fallé. Es por la normalidad asintótica del estimador de máxima verosimilitud. ¿Le suena algo eso? ¿No? El sí de Patricio no sé si fue de ahora o de antes. Bueno, no tanto. Ya. No sé con quién tomaron en estadística. Probablemente conmigo, no tanto de antes. Ya. Ya, lo que pasa con el estimador de máxima verosimilitud es que cuando la función de verosimilitud es aleatoria, por supuesto, ¿cierto? Porque tiene un input que es aleatorio. El máximo, o sea, el EMB, es aleatorio también, ¿ya? Por supuesto, ¿ya? Sin embargo, cuando yo tomo n tiende a infinito, entonces el estimador de la función de verosimilitud se empieza a concentrar cada vez más en un solo punto, ¿ya? Entonces, las posibles desviaciones del máximo empiezan a ser cada vez más pequeñas, ¿ya? Cuando tomo más y más y más puntos, uno podría incluso no encontrar con tanto detalle el máximo, ¿ya? Porque como la función cal está completamente concentrada en el teta real, entonces no es tan relevante encontrar el máximo, ¿ya? Pero igual es aleatorio el máximo. Entonces, como que si yo grafico el máximo aquí abajo, el gráfico se está moviendo acá, ¿cierto? El estimador de máxima verosimilitud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está moviendo? ¿Ya? En el límite, la distribución del máximo verosimilitud es normal, ¿ya? Que por supuesto es una consecuencia del teorema de los grandes números. Entonces, la expresión, me perdí, aquí está, ¿ya? Esta que está acá. La expresión es, como estas desviaciones son cada vez más pequeñas para n, cuando yo las amplifico por n, tengo esta normal, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que s pasa dividiendo acá, ¿ya? Y esto es el inverso de la información de Fisher, que es cuán disperso es todavía mi función de verosimilitud. Entonces, eso es harina de otro costal, ¿ya? Pero lo podemos usar para entender cuál es la esperanza de esta cantidad si esta cantidad es gaussiana, ¿ya? Y como está multiplicado, es un h cuadrado, ¿cierto? De d grados de libertad, porque la magnitud del teta es d, es dimensión d, ¿no? Eso fue un supuesto arriba, que es la dimensión del parámetro. No sé si lo dije explícitamente.
Sí, ¿ya? Es de la dimensión de delta. Entonces, si esta es un h cuadrado o más general una distribución de Pearson, entonces la esperanza de esto es D. Ahí está. ¿Ya? Entonces, de este modo, la diferencia, al fin llegamos, ¿ya? Nos demoramos un montón, la diferencia entre la esperanza del riesgo empírico y el riesgo real es menos D. Por lo tanto, si yo tengo el riesgo empírico, que es fácil de tener, ¿cierto? Porque el riesgo empírico es simplemente es mi función de verosimilitud, y le calculo el máximo y le pongo un signo menos, es el riesgo empírico. Pero yo sé que el riesgo empírico tiene un sesgo con respecto al riesgo real, pero ya calculé el sesgo, entonces le sumo D. Y ese va a ser una buena medida de riesgo. Entonces, cuando yo les dije, es difícil comparar dos modelos solamente mirando la verosimilitud porque tienen distintas cantidades de parámetros. Bueno, entonces agrego el sesgo. Y si un modelo tiene 10 parámetros y el otro tiene 20, entonces a cada uno le sumo su correspondiente cantidad de parámetros y eso me va a permitir compararlo. ¿Ya? Entonces, definimos el acaike, ¿ya? De la siguiente forma. Sea un modelo estadístico D paramétrico, o sea, cuando el parámetro tiene D dimensiones, y D un conjunto de observaciones. El Acaike Information Criterion del modelo aproximado por el conjunto de datos D se tiene de la siguiente forma, que es que es el índice que es menos esto, porque esto es el riesgo, ¿cierto? Entonces creo la verosimilitud es menos eso, y multiplicado por 2. Y multiplicado por 2 porque así lo definió Acaike. No tiene mucho más vuelta. ¿Ya? Donde L es la verosimilitud, ¿cierto? Y esta es la log verosimilitud. No, está por motivo histórico, ¿verdad? Entonces, dos comentarios en el minuto que queda, para que ustedes puedan seguir viendo esta media página. Lo que hemos supuesto en la derivación de la Acaike es que el espacio muestral, X en X, es infinito. ¿Ya? ¿Y por qué hemos asumido eso? Porque para que la cola del Taylor converja, yo tengo que poder tomar más y más y más y más y más datos, ¿ya? X, ¿cierto? O esta esperanza que está acá que les dije, esa, ¿ya? Pero hay veces donde el X es discreto, ¿ya? Entonces no tiene sentido el decir si yo tomara más y más y más y más y más X, porque si el X es discreto, si el espacio muestral tiene, por ejemplo, 20 elementos, entonces yo puedo, ¿cómo comparo modelos que tienen 20 parámetros? ¿Ya? Porque el modelo puede ser tan flexible como para el input 1, para el primer input el modelo es tanto, para el segundo input el modelo es tanto, para el tercer input el modelo es tanto. Un modelo que es como una lookup table, que es como se aprende de memoria los datos. ¿Ya? Entonces en ese caso no tiene sentido Acaike. ¿Ya? Pero hay una corrección que es para casos discretos, que es Acaike corregido, que toma en cuenta que la cantidad de datos es finita y en vez de 2D es 2D por D más 1 partido por N menos D más 1. Ya. Eso Acaike. Ahora hay otro criterio que es un poco más largo de derivar. ¿Ya? Y como es más largo de derivar, no lo vamos a derivar. ¿Ya? Pero básicamente hace lo siguiente. Nosotros hasta ahora en Acaike nos enfocamos en la función de verosimilitud. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero enfocándonos en la posterior. ¿Ya? O sea, la función de verosimilitud, pero compuesta con el prior. ¿Ya? No lo vamos a derivar porque es lo mismo y un poco más. No tiene sentido hacer esa matraca, ¿cierto? Pero básicamente vamos a llegar a una respuesta muy similar. ¿Ya? Acaike era era 2 veces la dimensión menos 2 veces la verosimilitud. Big es log n veces la dimensión del parámetro menos 2 veces la log verosimilitud. Entonces, cambiando un 2 por un log n, nos vamos de Acaike a Big. ¿Ya? Entonces, es otro criterio.
porque este criterio considera el prior, básicamente. Y hay una conexión entre ellos y cross-validation. Uno corresponde a un tipo de cross-validation, el acá que corresponde al loop, al loop V, y el big corresponde a leave P out. ¿Ya? Profe, Sí. Y con eso termino la para, clase, así que preguntas. para cierto tipo de datos se ocupa uno, para cierto de datos se ocupa otro, o es arbitrario cuál ocupa uno, o para el que me calce. Sí, mira, la diferencia es conceptual. En la práctica uno puede estar mirando los dos y ver cuál le funciona mejor, ¿no? Pero la diferencia para mí al menos es conceptual. ¿Por qué? Porque acá hay que, lo que hace es formular un índice para encontrar el modelo que reporta el mejor riesgo basado en la verosimilitud, es decir, el modelo que me va a reportar un peor error de predicción. Eso es lo que hace Gaiken, ¿ya? Empieza a ver cuál es el posible riesgo que yo tengo de predecir nuevos datos en base a mi máxima verosimilitud y minimizar ese riesgo. Entonces, acá hay que buscar el modelo que hace mejor predicción, ¿ya? En cambio, Vic ocupa el modelo que es más probable de ser el modelo bayesiano, ¿ya? Y bajo el supuesto de que, y estas son algunas cosas estadísticas, pero la intuición la puedo dar igual, cuando uno hace este tratamiento bayesiano, está asumiendo que el modelo real está en el prior, en primer lugar, ¿ya? El modelo real está en el prior, o en este caso, el parámetro real está en el prior. ¿Qué significa estar en el prior? Que el prior le asigna probabilidad no nula al parámetro real. Porque si el prior no le asigna probabilidad no nula al parámetro real, nunca lo voy a encontrar, porque al hacer esta multiplicación, le voy a asignar cero probabilidad posterior al parámetro real. Entonces, en primer lugar, asumimos que el parámetro real está en el prior. Si el parámetro real está en el prior, hay un fenómeno en inferencia bayesiana que se llama concentración de la medida, que si uno toma más y más y más y más datos, la posterior se concentra en el modelo real. ¿Ya? Entonces, Vic no trata de buscar el modelo que hace las mejores predicciones, Vic trata de buscar el modelo real que generó los datos. ¿Ya? Entonces, es muy sutil la diferencia y en la práctica uno probablemente no va a tener infinitos datos, así que no va a poder validar esos conceptos, pero la diferencia entre ellos yo digo que es conceptual. Uno se enfoca netamente en predicción y el otro es encontrar el modelo real. Y en la práctica, nada, usar los dos. Usar los dos y decir, mira, los dos me dieron bien, así que probablemente este es el parámetro real, ¿cierto? Ya, Eh, profe, gracias. vale, ya, entonces aquí les dejo esto de tarea, que es el cálculo del A y C y el B y C para regresión lineal, ¿ya? Y como pueden esperar, la única diferencia es el cambiar el 2 por el D, y queda en función del residual sum of squares, que es esto que está aquí, básicamente, la suma de las innovaciones, ¿ya? Estamos Profe, haciendo, un segundo para terminar esa idea, estamos haciendo una auxiliar de esto, porque la materia es muy conceptual y en la práctica es súper fácil de usar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un auxiliar, creo que ya les preguntaron horario, no sé si ya acordaron para mañana, donde se van a ver estas cosas en un notebook, ¿sí? Bien simple. Eso. Y después de esto, evaluamos modelo, esto va a ser la próxima clase, que es muy simple, es muy similar a lo que ya vimos, y después nos vamos con, finalmente, Support Vector Machines. Ya nos vamos a algo de los 90 para adelante, ya, no de los 50. Eso. Ya, preguntas. profe, yo tengo una duda de cuando dijo lo del comportamiento sintético era normal. Ya, Un poquito más para arriba. Era. eso. A ver, no, cuando estábamos viendo antes de Ike. Antes Antes de de Ike. Sí, 4.9. equipo, ¿esto? 4.9. 4.8, 4.8. Ahí sí.
Ahí, que usted dijo el tema de que se comportaba como una normal, y eso era por el comportamiento sintótico. Si podría repetir esa idea, por favor. Ya, obvio. Entonces, em, recuerda que el máximo de verosimilitud es lo siguiente. Yo grafico la función de máxima de verosimilitud, que es esto, y calculo el máximo. ¿Cierto? Ahora, recuerda que esta función es aleatoria, porque mis datos son aleatorios. Entonces, si yo tomo un conjunto de datos, pues me da esa función de verosimilitud, y si yo tomo otros datos, me da otra función de verosimilitud, y si yo tomo otros datos, me da otra función de verosimilitud, y otra función de verosimilitud. Y eso, si yo le calculo el máximo, me da un máximo acá, un máximo acá, un máximo acá, un máximo aquí, otro allá, otro allá, otro allá, ¿cierto? Entonces, como D es aleatorio, L teta D es aleatorio, entonces teta gorro igual arg max de L teta D es aleatorio. ¿Por ahí sí? ¿Hasta ahí sí? Sí, Entonces, como teta es aleatorio, yo me pregunto, ¿cuál puede ser la distribución de teta? Bueno, en el límite, antes no sé, porque cuando tengo 10 datos no tengo idea, porque por supuesto depende de la forma, si tengo una variable aleatoria y la estoy transformando. Mis datos son aleatorios, los estoy transformando, ¿cierto? Los estoy recolectando, después les calculé una función en base a ello, después calculé el máximo, que también es una función de una función, ¿ya? Entonces, tengo unos datos que no sé qué distribución tienen, porque por eso estamos estudiándolo, ¿ya? Pero sé que es aleatorio y eso lo estoy transformando y transformando y transformando y transformando y le estoy sacando como un sustrato, ¿ya? Que es eso. Entonces eso también tiene una distribución, ¿ya? Así que en general no sé qué distribución tiene, por supuesto, ¿ya? Pero lo que sí sé es que si n tiende a infinito, o sea, si la cantidad de datos es muy, muy, muy alta, entonces eh, bueno, en primer lugar, si tengo infinitos datos, no voy a tener ningún tipo de dispersión, ¿no? O sea, voy a quedar concentrado. Cada vez que tengo más y más y más datos, esta dispersión va a ser cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, ¿ya? Pero justo antes de colapsar en un punto, la distribución que va a tener es normal, ¿ya? Es normal y depende de esta cantidad, ¿ya? O sea, es normal en el estimador. A ver, seguramente para entender mejor, esto lo voy a reescribir de esta forma. Teta gorro distribuye como normal en teta en eso, partido por n. Ya. Entonces, el, el máximo, el estimador de máxima verosimilitud para una cantidad finita de muestras, pero muy alta, es normal en torno al máximo, al estimador de máxima verosimilitud poblacional, o sea, de todos los datos que no puedo tener, que no conozco, ¿ya? Pero con una matriz súper definida, ¿ya? Con una matriz de covarianza súper definida, y esa matriz de covarianza está dada por la segunda derivada de la función de verosimilitud a la menos 1 dividido por n, ¿ya? Y esto se llama información de Fisher. Entonces, perdón, antes de complementar la respuesta, ¿hasta ahí? ¿Todo bien? sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esta propiedad del estimador de máxima verosimilitud se llama normalidad asintótica. Justo antes de tomar el límite, cuando tengo muchos datos, o en realidad en el límite, porque tengo el n acá. ¿Ya? En el límite esto se comporta normal. Entonces, como se comporta normal en torno al real, yo puedo tomar 1.000.000 de datos, calculo el estimador de máxima verosimilitud y eso es una realización. Después tomo otro 1.000.000 de datos, de nuevo calculo otro 1.000.000 de datos y después los promedio todos. Y como son normales, tengo súper buenas garantías de que cuando tomo el promedio voy a tomar voy a llegar a la media. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces mañana tienen la auxiliar, ¿vale? Eso, muchas gracias. ¿Mm? Nos vemos el próximo lunes. Sí, profe. Vale, adiós.
Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.